Resulta ser que hace un tiempo, esto que les voy a comentar hoy, nació hace 2 años, una vez cuando a la noche estaba pescando. Y ahí empecé a pensar en este tema y después le fui dando forma hasta que ayer me senté y lo escribí. Y se llama, tiene que ver este mensaje de hoy con las situaciones que nos pasan en la vida. Y hay 3 circunstancias en las cuales vamos a estar involucrados en algún momento y que inexorablemente sí o sí vamos a pasar y que tenemos que enseñarles a nuestros hijos a que esto que vamos a ver hoy también van a pasar. Estamos hablando de maldad, adversidad y oscuridad en busca del día D. Cuando me puse a pensar en este concepto del día D, el día D es un concepto militar que tiene que ver con un día importante. Y el día D más famoso que tenemos, por lo menos en el siglo XX, se hace referencia al 6 de junio en el desembarco de Normandía. Traje algunas fotos para compartir, que tiene que ver cuando los aliados desembarcaron en las playas francesas para poder contrarrestar al imperio de Adolf Hitler. Y el día D tiene que ver con un concepto de un día de relevancia, un día importante. Y uno no llega a su día D en la vida si no es a través de un proceso. Y en la vida todos sufrimos y atravesamos diferentes procesos. Y hay muchos tipos de día D en la vida de una persona porque la vida tiene que ver con áreas. Una boda, por ejemplo, es un día D. El primer viaje, yo me acuerdo cuando mis padres me regalaron mi primer viaje y me subí al primer avión. Ese fue un día D muy importante para mí. El día D cuando, y aclaro que mi primer viaje no fue acá a la vuelta, me mandaron a Cuba, imagínense, espectacular. El colegio, el primer día de la escuela. Muchas veces hay un día D especial, el primer trabajo, una fecha esperada. Acá los padres, ¿se acuerdan del primer hijo? ¿Sí? Ahí te inauguraste como padre, es un día importante. El primer nieto. Y así como hay día D en las diferentes áreas de nuestra vida, también hay un día D para volver a la casa del Padre, del Creador. Y yo hoy les quiero comentar algo que estuve ayer, le pedí a mi mamá que me ayudara para hilar fechas, que tengo el privilegio de tenerla en estos días en casa. Y yo me di cuenta que a mí me tomó cerca de 5 años entender un poco cómo funciona este tema espiritual. Y cuando lo entendí, encontré este concepto que dice lo siguiente. Escribí ayer a la tarde esto. Me llama la atención que Dios nos insta a volver a Él, no a ir. Volver a Dios no es un viaje a lo desconocido, es un viaje al lugar que pertenecemos. Volver a Dios no es ir a la iglesia, volver a Dios es a la esencia donde uno pertenece. Y hoy les quiero hablar de 3 circunstancias que nos tocan vivir en la vida y que Dios mismo va a permitir que pases por esas 3 situaciones con el objetivo de que logres verlo, aunque parezca imposible. Y no hace mucho tiempo atravesé por una situación de esto y le voy a hablar porque sí me pasó, que tiene que ver con la maldad. Salomón decía, he visto algo más en esta vida cuando él hacía su conclusión. Recuerden que este hombre, además de tener muchas mujeres, fue un hombre muy, muy rico y se tomó el tiempo de escribir lo que él aprendió. Y decía, he visto algo más en esta vida. Maldad donde se dictan sentencias y maldad donde se imparte la justicia. O sea, hasta en ese lugar que debería estar rescatado de la maldad, ahí existe. Y la pregunta es, ¿existe la maldad? ¿Es un invento? ¿Cuántos a veces nos preguntamos de dónde viene la maldad? ¿Del cosmos? ¿De la nada? ¿Cuántos de los que estamos acá conocemos gente mala? ¿Existe la gente mala, sí o no? Y hay algunos que vienen los domingos acá, pero no en este horario, a la noche. Ya salvamos con eso. Y a lo de la noche le voy a decir lo mismo. Entonces quedó bien con todo el mundo. ¿A cuántos alguna vez alguna persona mala no le hizo daño? La gente hace daño. El mayor problema que tenemos los seres humanos es que somos malos muchas veces y le hacemos sufrir a los demás sin darnos cuenta. Y cuando la maldad avanza, se sufre. Y no importa en qué nivel,
La maldad puede ser en una casa o puede ser a nivel gubernamental. Inclusive la maldad puede estar disfrazada de religión. ¿Cuántos líderes religiosos no abusan de chicos? Imagínense, acá en nuestro país recientemente otra vez. Entonces, me puse a pensar en esto. Y si Dios permite que la maldad nos rodee, nosotros que supuestamente confiamos en Él, entonces la primera conclusión que saco es que Dios es sádico. Porque le gusta a Él que la maldad a veces nos alcance. Entonces, como si nosotros encontramos que en su palabra, por lo menos las promesas que hay para nosotros, es que Él nos va a librar de eso. Es cierto, nos va a librar, pero, número uno, la maldad es una oportunidad para conectarse con Dios. Y el Salmo 12, 7 y 8 dice, tú Señor nos protegerás, tú siempre nos defenderás de esa gente, aun cuando los malvados sigan merodeando. Y tenés que ser consciente que los malvados van a merodear durante toda tu vida. Y la maldad sea exaltada en este mundo. Para los que no saben, esto se escribió hace aproximadamente 3000 años y la maldad estaba de moda. ¿O acaso ustedes no me van a decir que en el trabajo no tienen gente mala, re mala, y encima se viste de blanco, con la idea de ser buena? Además de aprender de la maldad que te rodea como una oportunidad para conectarse, porque sí hay alguien que te va a defender de la maldad, Dios permitirá que la maldad de otros te foguee. Y esto no lo aprendí hasta hace poco, porque yo pensé que uno haciendo las cosas bien en la vida se iba a llevar bien con todo el mundo, pero había sido que haciendo bien las cosas a veces te ganás muchos enemigos. Y te ganás enemigos que le encanta clavarte puñales en la espalda y difamarte y tratar de serrucharte. ¿A cuántos de los que estamos acá les gusta el whisky? A mí me gusta. ¿Saben que hace unos años mirando un documental también saqué una lección sobre esto? Tengo una foto que les traje para mostrarles. ¿La logran ver? Porque hay mucha luz acá. Ahí está. Ese es un barril de roble. Y cuando estudié sobre el tema del whisky, descubrí que el whisky en realidad no es del color marrón que nosotros lo conocemos. El whisky se envasa en estado puro, transparente. Pero para que el whisky tenga el sabor que tiene cerca de unos 30 sabores escondidos, tienen que hacerle un tratamiento especial a eso que está ahí, que es el roble. El roble es una de las maderas más duras que existe. Y esta madera de roble, antes de envasar el whisky, pasa por algo que se llama fogueo. De ahí que viene el término, hay que dejarlo para que se foguee un poco. No, este jugador de fútbol es bueno, tiene que hacer un año acá para que se foguee. ¿De dónde viene ese término? A los barriles de roble se les prende fuego adentro. ¿Se les prende fuego para qué? Para que el roble se pueda abrir un poco. Entonces cuando se le pone el whisky y después se sella, ese proceso de contracción y dilatación que sucede en el invierno y verano, el whisky empieza a fermentar y se mete adentro de las vetas del roble. Cuando viene el invierno, se contrae y el roble devuelve todo el whisky que tenía en sus venas, por así decirlo, en sus fibras, al contenido. Y ese proceso repetido una y otra vez, 2 veces por año, durante 18 años, es lo que te da un excelente whisky. El color del whisky se lo da el roble. Y casi el 80% del sabor del whisky también proviene de las fibras del roble. Y mirando eso, descubrí que, y pensando en la maldad, saqué una conclusión. Así como se foguea el barril y eso permite que lo mejor del roble perfume y coloree al whisky, cuando la maldad nos foguea un poco, es ahí cuando lo mejor de nosotros le da color y perfume a la vida. Dios va a permitir que te rodee gente mala, pero para foguearte. Y cuando te foguees bien, es ahí que va a salir tu verdadera esencia. ¿Qué es lo que hace la gente cuando es fogueada? Saca todo lo contrario. Entonces Dios va a permitir que la maldad te rodee. Dios va a permitir que estés al lado de gente y no te la vas a poder sacar de encima. Eso se llama escuelita. Aprende a tratar con esa gente.
Lo decía el apóstol Pablo. No paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. Y no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Cuando te abrace el mal, recordá que eso es parte del fogueo. Te estás fogueando para convertirte en una madera exquisita. Otra situación que vamos a atravesar en la vida, además de que la maldad te puede rodear, es la adversidad. ¿A cuántos de nosotros no nos ha tocado más de una vez una adversidad? Todos los que estamos acá, casi sin excepción, la hemos pasado. Uno pasa adversidades que tienen que ver con la salud, otras son adversidades económicas. Y ahí me encanta porque Salomón dice en alguna parte que a todos nos llegan buenos tiempos y malos tiempos. Hay adversidades emocionales, muchas veces una separación es una adversidad. Hay adversidades de tipo laborales, una crisis laboral. Hay adversidades de tipo espiritual. A lo largo de la historia han habido personas que han tenido crisis en este sentido. Hay adversidades de índole familiar. Y la adversidad es una palabra de origen, viene del latín y significa cualidad de adverso, suerte adversa, infortunio, situación desgraciada en que se encuentra alguien. Entonces, si nosotros somos gente de fe y pensamos que todo va a ser color de rosa, estamos muy equivocados porque la adversidad es una de las mejores herramientas que Dios va a utilizar para formarnos. Hay situaciones en las cuales las adversidades que se presentan no tienen una salida convencional. Por ejemplo, una situación compleja. Yo conozco el caso de un conocido que estaba metido en un problema tan grande, el problema era tan grande de este conocido que yo tengo y no había manera de que saliera y estaba en este problema a través de una persona que justo esa persona que lo metió en el problema estaba de viaje. ¿Y saben lo que pasó con esa persona en el viaje? Se murió. ¿Y sabe lo que le dijo otro amigo? Le dice, che, qué interesante lo que te pasó. Dios no te solucionó el problema, mató el problema. O sea, humor blanco. O sea, muchas veces Dios te va a permitir que una adversidad te rodee porque Él tiene una solución sumamente creativa para vos. Una separación muchas veces no tiene una salida saludable. Un colapso económico también. ¿Cuántos de los que estamos acá sabemos lo que son las deudas? Que el extraterrestre que esté acá, que no tiene deudas, que levante la mano, que no las tuvo. Son normales. Nuestro sistema te endeuda continuamente. Como decía Pecos hace un rato por su sobrino Gustavo, yo vi la foto, el tipo ese está en terapia muriéndose. Una enfermedad terminal. Mi esposa Erika estaba camino a morirse en algún momento, le iba a reventar el corazón por todo el corticoide que tomaba. Una muerte. Se dice que la muerte, y dependiendo de quién se muera, es el mayor generador de estrés. Dice que cuando un cónyuge se muere, es el mayor nivel de estrés que se genera en la vida de una persona. Se te puede morir tu padre, tu hijo, tu hermana, pero cuando el cónyuge se muere, es casi el 100% del estrés que se genera en una persona en esa situación. Y esas son adversidades. Miren los sinónimos de adversidad, de lo que representa. Desventura, infortunio, desgracia, desdicha, fatalidad, infelicidad, mala ventura y desastre. Y saben que por una cuestión de tiempo, a todas las personas que he leído a lo largo de todos estos años, desde el más manso hasta el más rayado de los que aparecen en las Escrituras, todos tuvieron adversidades. Todos los que terminaron haciendo grandes cosas empezaron con adversidades. Y esas adversidades fueron utilizadas para formar el carácter de esas personas. Y te voy a dar 5 razones por las cuales Dios permitirá que te sobrevengan adversidades a lo largo de tu vida. Número 1, para que vuelvas a Él, para que te conectes. Yo me acuerdo que mi proceso de búsqueda espiritual empezó cuando empecé a mirar lo que le pasaba a mi familia. Y en ese momento vi que la situación que me rodeaba no era la mejor.
Entonces yo me autoplanteé la necesidad de buscar una solución alternativa porque no había una solución posible. Y lo que yo creía que valía no me servía para solucionar un problema. Entonces en esa adversidad es que yo empecé una búsqueda espiritual. 2, para que aprendas nuevos desafíos y te fortalezcas como persona. Nunca te vas a volver una persona fuerte a menos de que tengas buenas adversidades. Y yo sé que todos los que estamos acá jamás le vamos a pedir al Señor adversidad. Todos los que estamos acá somos recontra cómodos, le pedimos dame paz, dame tranquilidad, que nadie me moleste. Y las adversidades son necesarias en nuestras vidas. Tercera razón, para recordarte que eres mortal, limitado o limitada y que no lo sabes todo. Es bueno recordarse a uno mismo sus límites. Nosotros no somos superiores que nadie. Y muchas veces las adversidades son un atentado a tu ego, a tu soberbia, a nuestra egolatría. Entonces las adversidades muchas veces te ponen en una situación como para que te ubiques en la vida. 4, para alejar de tu vida personas falsas e interesadas. Cuando vienen las adversidades, la gente falsa e interesada se borra. Nosotros en esta comunidad tuvimos varios procesos de adversidad. Y el último proceso grande de adversidad, de los que estábamos comprometidos, quedamos la mitad. ¿Saben por qué? Porque la adversidad quita a todo lo que está de más. Che, qué duras que son tus palabras. No, no son duras mis palabras. La realidad es lo que es dura. Lo que sucedió fue muy duro. Pero la adversidad te deja con la gente que te sirve y exporta a otro lado y bien lejos la gente que no te sirve. Famoso cuando dice, estás en crisis, ahí se ven cuando están tus verdaderos amigos. Y por último, ¿por qué Dios va a permitir que te vengan adversidades? Para recordarte cuánto Él te ama. Porque nosotros tenemos memoria frágil. Inclusive hay mucha gente que ni siquiera puede creer que existe un padre que ama. Él ama, es padre. Y muchas veces en una circunstancia yo he tenido que hablar con el padre y decirle, padre, papá, necesito salir de esto y no tengo idea. Plim, al poco tiempo la solución. Hoy en día un término que se llama en psicología resiliencia. Les quiero hablar de esto, que tiene que ver con la capacidad de afrontar las adversidades. La resiliencia es la capacidad de afrontar la adversidad saliendo fortalecido y alcanzando un estado de excelencia personal. Desde la neurociencia se considera que las personas más resilientes tienen mayor equilibrio emocional frente a las situaciones de estrés, soportando mejor la presión. Esto les permite una sensación de control frente a los acontecimientos y mayor capacidad para afrontar los retos. Instituto Español de Resiliencia. Diga al débil, fuerte soy. Acá tiene nombre hoy en día, la neurociencia le puso, había sido que funciona. Ahora, leyendo sobre las adversidades, hay un paréntesis que quiero hacer. Por lo general, las adversidades a nosotros nos dejan en una condición de debilidad. ¿Por qué? Porque no podemos gobernar, administrar ni controlar la situación. Y busqué la palabra débil en el diccionario de la palabra y me encanta porque encontré un montón de pasajes que llegué a la conclusión y por una cuestión de tiempo no se los leo, que las personas en una situación de debilidad se convierten en los favoritos de Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios rechaza la opresión. Entonces, si estás o algún día te toca estar en una situación de adversidad y te sentís débil, quiero que sepa que contás con alguien que va a pelear por vos. Y tercera situación en la vida que te va a suceder, oscuridad. ¿Cuántos son clientes de Ande acá? ¿A cuántos se les corta la luz de vez en cuando? ¿Estamos contentos con la Ande? Más o menos. A veces vienen rápido, a veces no. Yo conozco países que no saben lo que es un apagón. ¿En serio que se les apaga la luz? ¿Y cómo es eso? Es una novedad. No existen las velas en el barrio.
La oscuridad es un estado existente como tal. Perdón, la oscuridad no es un estado existente como tal, sino la ausencia de luz. Hay físicos que dicen que la oscuridad no existe. Lo que existe es ausencia de luz. Y lo que les voy a comentar ahora es parte de lo que tiene que ver con esto que les dije hace 2, 3 años. A la noche estaba en un lugar y se me vino esto a la cabeza. Los seres humanos tenemos una tendencia natural hacia la luz natural. Es más, la luz artificial, esta que tenemos acá, hasta nos hace daño si la usamos en demasía. Y así como el mundo natural que nos movemos, existe una luz natural que es la del sol y otras tantas que no lo son, que son artificiales. En el mundo espiritual también existe algo similar. ¿Conocen esta expresión? ¿Vio la luz? ¿Vieron que de repente una persona que cableaba, de repente se empieza a portar bien? Entonces, ¿cuál es el rumor? No, fulano vio la luz. ¿Conocen, verdad? Ahora, la pregunta inteligente no es si vio la luz o no, sino qué tipo de luz es lo que vio. Ver la luz es una cosa y saber qué tipo de luz esa persona vio es algo muy distinto. Les quiero mostrar un ejemplo para explicarlo mejor. Ustedes van a decir, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, pero en ese momento cuando viví eso dije, wow. Tengo una foto de unos señores que están pescando a la noche. Esto se llama pesca a la encandilada. Es algo muy normal en el país donde nací, que cuando cae la tarde y empieza la noche, y si no hay luna, te juntás con unos amigos, por lo general es una actividad de familia, con un buen farol, hoy en día con una linterna, y algunos medio mundo, que son los calderines. Entonces vos te acercás a la orilla, ¿sí? El mar tiene que estar relativamente sereno, y lo que pasa es lo siguiente, vos alumbras el agua, y hay una especie de pez que es el pejerrey, que es el que está en esa zona, a esa profundidad. Entonces el pejerrey ve la luz y se acerca. Y investigando un poco más el tema, lo que le sucede al pejerrey es que cuando él se acerca y ve esa luz que es mucho más potente que la luz que él está buscando, eso le genera un disparo de adrenalina al pejerrey y por una fracción de segundo el tipo queda inmóvil. Y en ese segundo que el pez no se mueve, vos tenés que pescarlo con el calderín y lo metés en un balde, ¿tá? Y los tenés que, a veces lo sacás de a uno, a veces lo sacás de a dos, a veces sacás de a más. Lo interesante de la historia, además que después te vas a tu casa, los lavás y los fritás con aceite y con vino tinto, son una exquisitez. Esa es la parte divertida. La parte que no es divertida es que te morís de frío a veces. Claro, porque vos te vas a la noche, hay rocío, hay olas, y sobre todo las personas de baja estatura sufren mucho, porque tienen que pescar con el agua abajo de la cintura. Lo interesante de la historia, y que esto me pasó estando en el agua y lo medité muchísimo, que de repente uno alumbra con la luz y la luz penetra en el agua y vos ves que vienen los peces y se acercan a curiosear porque están en la más absoluta oscuridad y cuando los alumbrás se acercan. Y vos te das cuenta que por un instante los peces quedan frisados, quedan encandilados. Y yo me hice estas preguntas que me hicieron pensar. ¿Por qué los peces hacen eso? ¿Por qué los peces se acercan a la luz? Si la luz de un farol o de una linterna, no es la luz que están buscando. Y cuando me hice estas preguntas, que estaba ahí pescando con un poco de frío, ahí en mi cabeza es como que Dios me explotó una frase. A la gente le pasa lo mismo. O sea, que estamos al nivel de los pejerrey. Silencio, ¿viste? Esos silencios así. Y si yo seguía mirando mi película, los peces se acercaban y los parientes, ¡pescá! Sí, enseguida. Claro, la gente no sabe en qué planeta vos estás.
Pero me puse a meditar y es cierto, y en la vida real nos pasa lo mismo. Así como los peces se acercan, porque ¿qué es lo que pasa? El pez, ¿qué está buscando? ¿Por qué un pez se acerca a la luz? Porque el pez está buscando la luna. Esa es su luz original. Porque cuando sale la luna no se puede pescar, porque el pez ya sabe que como el original está, cualquier cosa que le pongas, él ya sabe por instinto que no es. Entonces cuando no hay luna, cuando hay oscuridad, el pez busca una luz. Y los pescadores tienen la luz falsa. Entonces, así como los peces se acercan a la luz falsa, pensando que esa luz es la luna, la luz original de su búsqueda, muchas personas que están en algún tipo de oscuridad comienzan a buscar. Y muchas veces, así como estos peces, se obnubilan con luces artificiales, con luces falsas, y sin darse cuenta, en eso se les va la vida y nunca logran ver la luz verdadera. Y yo lo digo porque estuve en una secta. Yo vi la luz falsa y después vi la verdadera. Y eso no es malo a veces, es bueno. ¿Y saben cuál fue mi conclusión de esa enseñanza? No todas las luces que iluminan son verdaderas. Hay que tener cuidado qué tipo de luz es la que te iluminó. Hay mucha gente que viene a este lugar y que está buscando o está encandilada o obnubilada por la luz equivocada. Y la luz verdadera está dentro tuyo y la tienes que buscar. Repasemos. Le prometí que iba a ser breve hoy. Maldad, adversidad y oscuridad. Conclusión de esto. Cuando la maldad te foguee y brote lo mejor de ti, cuando las adversidades te afirmen en la vida y la más densa oscuridad te permita ver la luz verdadera, entonces sabrás que estás en el camino correcto. En esas tres situaciones te puedo asegurar que te vas a encontrar contigo mismo y vas a volver a donde siempre perteneciste. No tenés que ir a ningún lado, adentro tuyo. No le tengas miedo a la maldad. La maldad no te puede hacer daño. La maldad es para foguearte. No le tengas miedo a la adversidad. Es parte de la vida y es parte de tu entrenamiento para sacar una mejor versión de vos. Y no le tengas miedo a la oscuridad, porque a veces en la vida necesitamos que se apaguen todas las luces para distinguir cuál es la luz verdadera. Son escenarios ideales para volver a Dios o en muchos casos para seguir creciendo en Él. ¿Amén? ¿Se entendió? ¿O lo repito? Hubo un día D en la historia. Y el día D más importante de la historia fue cuando nuestro Señor gobernó la oscuridad, la maldad y la adversidad. Y gracias a ese día vivimos en una época de gracia y de libertad. Porque hasta ese entonces los hombres vivíamos como cavernícolas. Hay algunas fotos para compartir que tiene que ver cuando los aliados desembarcaron en las playas francesas para poder contrarrestar al imperio de Adolf Hitler. Y el día D tiene que ver con un concepto de un día de relevancia, un día importante. Y uno no llega a su día D en la vida si no es a través de un proceso. Y en la vida todos sufrimos y atravesamos diferentes procesos. Y hay muchos tipos de día D en la vida de una persona porque la vida tiene que ver con áreas. Una boda, por ejemplo, es un día D. El primer viaje, yo me acuerdo cuando mis padres me regalaron mi primer viaje y me subí al primer avión. Ese fue un día D muy importante para mí. El día D cuando, y aclaro que mi primer viaje no fue acá a la vuelta, me mandaron a Cuba, imagínense, espectacular. El colegio, el primer día de la escuela. Muchas veces hay un día D especial, el primer trabajo, una fecha esperada. Acá los padres se acuerdan que pases por esas tres situaciones con el objetivo de que logres verlo, aunque parezca imposible. Y no hace mucho tiempo atravesé por una situación de esto y le voy a hablar porque sí me pasó, que tiene que ver con la maldad. Salomón decía, he visto algo más en esta vida cuando él hacía su conclusión. Recuerden que este hombre, además de tener muchas mujeres, fue un hombre muy, muy rico.
y se tomó el tiempo de escribir lo que él aprendió. Y decía, he visto algo más en esta vida, maldad donde se dictan sentencias y maldad donde se imparte la justicia. O sea, hasta en ese lugar que debería estar rescatado de la maldad, ahí existe. Y la pregunta es, ¿existe la maldad? ¿Es un invento? ¿Cuántos a veces nos preguntamos de dónde viene la maldad? ¿Del cosmos? ¿De la nada? ¿Cuántos de los que estamos acá conocemos gente mala? ¿Existe la gente mala, sí o no? Y hay algunos que vienen los domingos acá, pero no en este horario, a la noche. Ya. Resulta ser que hace un tiempo, esto que les voy a comentar hoy, nació hace 2 años, una vez cuando a la noche estaba pescando. Y ahí empecé a pensar en este tema y después le fui dando forma hasta que ayer me senté y lo escribí. Y se llama, tiene que ver este mensaje de hoy con las situaciones que nos pasan en la vida. Y hay 3 circunstancias en las cuales vamos a estar involucrados en algún momento y que inexorablemente sí o sí vamos a pasar y que tenemos que enseñarles a nuestros hijos a que esto que vamos a ver hoy también van a pasar. Estamos hablando de maldad, adversidad y oscuridad en busca del día D. Cuando me puse a pensar en este concepto del día D, el día D es un concepto militar que tiene que ver con un día importante. Y el día D más famoso que tenemos por lo menos en el siglo XX se hace referencia al 6 de junio en el desembarco de Normandía. Salvamos con eso. Y a lo de la noche le voy a decir lo mismo. Entonces quedó bien con todo el mundo. ¿A cuántos alguna vez alguna persona mala no le hizo daño? La gente hace daño. El mayor problema que tenemos los seres humanos es que somos malos muchas veces y le hacemos sufrir a los demás sin darnos cuenta. Y cuando la maldad avanza, se sufre. Y no importa en qué nivel. La maldad puede ser en una casa o puede ser a nivel gubernamental. Inclusive la maldad puede estar disfrazada de religión. ¿Cuántos líderes religiosos no abusan de chicos? Imagínense, acá en nuestro país recientemente otra vez. Entonces, me puse a pensar en esto. Y si Dios permite que la maldad nos rodee, nosotros que supuestamente confiamos en Él, entonces la primera conclusión que saco es que Dios es sádico. Porque le gusta a Él que la maldad a veces nos alcance. Entonces, ¿cómo si nosotros encontramos que en su palabra, por lo menos la acuerdan del primer hijo? ¿Sí? Ahí te inauguraste como padre, es un día importante. El primer nieto. Y así como hay día D en las diferentes áreas de nuestra vida, también hay un día D para volver a la casa del Padre, del Creador. Y yo hoy les quiero comentar algo que estuve ayer, le pedí a mi mamá que me ayudara para hilar fechas, que tengo el privilegio de tenerla en estos días en casa. Y yo me di cuenta que a mí me tomó cerca de 5 años entender un poco cómo funciona este tema espiritual. Y cuando lo entendí, encontré este concepto que dice lo siguiente. Escribí ayer a la tarde esto. Me llama la atención que Dios nos insta a volver a Él, no a ir. Volver a Dios no es un viaje a lo desconocido, es un viaje al lugar que pertenecemos. Volver a Dios no es ir a la iglesia. Volver a Dios es a la esencia donde uno pertenece. Y hoy les quiero hablar de 3 circunstancias que nos tocan vivir en la vida y que Dios mismo va a permitir